Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Daremos unos 2 minutos antes de comenzar. Bienvenidos y bienvenidas. En un minuto comenzamos. Gracias por su espera. En un momento comenzamos. Listo. Buenas tardes. Las universidades jesuitas en México buscan que sus comunidades universitarias sean capaces de responder a los desafíos regionales, nacionales e internacionales, con un profundo sentido de justicia, para lo que reconocen la internacionalización de la educación superior como uno de los medios para lograrlo. A nombre del grupo de homólogas y homólogos de la internacionalización, SUG, les doy la más cordial bienvenida a esta tercera charla del ciclo de conferencias, en el que participan expertos y expertas para compartir sus buenas prácticas en la materia con nuestras comunidades universitarias e instituciones hermanas y socias, de forma transversal. En esta ocasión, la temática abordada será reflexiones en torno a las diferencias culturales, por lo que damos la bienvenida especialmente a todas y todos los estudiantes que nos acompañan de las diferentes áreas de estudio. Solicitamos de su apoyo levantando la mano virtual para participar, esperando a que se les otorgue la palabra y manteniendo sus micrófonos apagados durante el resto de la presentación. Tengo el honor de presentar a nuestra invitada especial, Nicole Schmidt, quien impartirá la charla Interculturalidad en el Trabajo. Me permito leer su semblanza. Nicole Schmidt es licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y maestrianda en Economía Aplicada y Políticas Públicas por el Tecnológico de Monterrey. Durante sus estudios, obtuvo la beca de movilidad internacional otorgada por la Secretaría de Educación Pública, por lo que estudió un año en la Universidad de Colonia, Alemania. Al finalizar sus estudios, fungió como asesora en la presidencia de la Unión Interparlamentaria y enlace de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En abril de 2019, sirvió como asesora en la Asamblea 141 de la Unión Interparlamentaria, en Doha, Qatar, en donde colaboró con altos oficiales del Emirato y de los países miembros de la organización. Actualmente es analista en el equipo de organismos multilaterales, soberanos y gobiernos locales en S&P Global, en donde colabora día a día con diversas oficinas localizadas en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Asia. Adicionalmente, es parte de la Iniciativa de Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Estimada Nicole, agradecemos enormemente tu participación y te cedo la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Julie. Muchísimas gracias a
a todo el sistema de universidades jesuitas. Estoy súper honrada de estar aquí y muy emocionada de platicar con ustedes. A lo largo de mi presentación voy a abrir algunos espacios para que ustedes interactúen conmigo. Voy a tener incluso una dinámica al final. Entonces, espero que les guste la plática y que puedan participar. Me encanta que ustedes abran sus micrófonos, que me hagan llegar sus opiniones, sus preguntas y que esto sea lo más divertido posible. Entonces, les agradezco mucho. Voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿Ahí pueden ver? Sí, Nicole. Sí. ¿Sí? Ah, perfecto. Muy bien, pues el día de hoy yo les vengo a platicar sobre un tema muy interesante que es cultura, interculturalidad. Voy a dar un enfoque especial como a temas de trabajo. Como lo mencionó ya Julie en la semblanza, pues he tenido la gran fortuna de poder desempeñarme laboralmente en distintos ambientes internacionales y lo interesante también ha sido es que he podido tener la experiencia de vivirlo desde dos ámbitos muy distintos, desde el ámbito público y desde el ámbito privado. Actualmente me encuentro laborando en el sector privado. Entonces, creo que a lo largo de esta plática, pues va a poder compartir un poco de cuál ha sido mi experiencia y poder transmitirles algo que sea de interés para ustedes también. Entonces, bueno, a lo que he concluido durante mi experiencia, tanto en el sector privado como en el público, es que es sumamente importante tener cierta sensibilización hacia el posible contacto con otras culturas. En realidad, aunque ustedes no se desempeñen en ambientes que sean 100% multiculturales, en algún momento de su vida van a estar expuestos a otras culturas y es muy importante tener nociones de cómo hacer esa interacción lo más efectiva y más fructífera posible. Entonces, bueno, sin más preámbulos, les voy a comentar cuál es la agenda que tengo preparada para hoy. Una pequeña introducción. Después vamos a ir explorando tres conceptos que yo creo que son los más importantes a explorar a lo largo de esta charla. Vamos a descubrir qué es el Cultural Awareness, Cultural Competence, Cultural Humility. Son tres conceptos que yo creo que son fundamentales. Estos conceptos están en inglés. Creo que la traducción en el español no siempre es muy precisa, pero obviamente con la explicación y con los ejemplos y demás espero que quede muy claro de qué se trata. Pero por supuesto, si hay dudas, estaré muy feliz de contestarlas. Muy bien, pues empezando por lo básico. A mí me gusta empezar las cosas definiendo lo que son, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene la palabra cultura? La palabra cultura viene del latín, viene de cultus, que significa cultivo, y el sufijo ura, que significa el resultado de. Entonces, es el resultado de algo que se cultiva. Y lo que esto nos dice es que es algo, o sea, si algo se cultiva, es algo que se siembra, algo que crece, algo que se cosecha, ¿no? Es un proceso. La cultura es algo que es móvil y no es estático. Entonces, creo que esa es una muy buena noción para empezar a ahondar en el tema. Entonces, en el mundo que vivimos actualmente, tenemos acceso a tantas fuentes de información, a tantas cosas del exterior, que constantemente estamos en contacto con otras culturas. Y como digo aquí arriba, la cultura no es estática y no necesariamente obedece fronteras, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en regiones, ¿no? La cultura latinoamericana, la cultura europea, la cultura africana, pero podemos irnos más chiquitos, podemos pensar en la cultura mexicana, que va a ser diferente a la cultura boliviana, o la cultura austriaca, que va a ser distinta a la cultura italiana. O podemos irnos todavía más adentro y podemos pensar en regiones de un país. En la región del Bajío es distinta a la región del norte de México. Y así podemos ir redefiniendo las fronteras de donde se puede contener una cultura, incluso llegando a una cultura empresarial, por ejemplo. La cultura de una empresa a otra va a ser distinta, incluso la cultura de trabajo en el sector privado va a ser distinta a la cultura del sector público. Entonces, la cultura, pues es un concepto que va fluctuando y se redefine según pintemos nosotros las fronteras del concepto. Y actualmente, bueno, les pongo aquí ciertos elementos que han sido importantes
para que el flujo cultural sea más importante que nunca, ¿no? O sea, los flujos migratorios, el libre comercio, tenemos acceso a productos que antes solo se encontraban en otros países, con el internet tenemos acceso a fuentes de información, a ideas, a cualquier tipo de comunicación desde el mundo exterior, o sea, desde otros países, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo súper, súper integrado y es importante estar listos para poder coexistir con otro tipo de culturas. Entonces, a mí me gusta definir la cultura como una programación mental. Bueno, no es una definición propia, pero es la que más me gusta adoptar, que es colectiva y que nos dicta qué comportamientos adoptar bajo determinadas circunstancias. Aquí la palabra clave es que es colectivo, ¿no? O sea, no existen culturas individuales, no es que cada quien tenga una cultura diferente. La cultura es colectiva y es algo que forja nuestra manera de pensar. Y lo más importante es que determina lo que es normal en nuestro día a día y eso es probablemente lo más polémico a la hora de exponernos a otras culturas, porque lo que es normal para nuestra cultura puede ser normal, no puede ser normal para la otra, incluso a veces inaceptable o impensable. Entonces, de estas diferencias en la normalidad es de lo que puede venir después un choque cultural, por ejemplo. Y a mí me gusta representar mucho esto con el siguiente esquema, ¿no? Entonces, tenemos aquí dos rectas plasmadas en este gráfico. Tenemos, una de ellas es comodidad, qué tan cómodos nos sentamos con una cultura. La otra, con pendiente negativa, nos dice la novedad, qué tan nueva es la cultura que estamos conociendo. En el eje de las X tenemos el tiempo transcurrido y en las Y el nivel, ya sea el nivel de comodidad o el nivel de novedad, ¿no? Entonces, fíjense bien cómo al tener un primer contacto con la cultura en el punto T, el nivel de comodidad es muy bajo, pero el nivel de novedad es muy, muy alto. Idealmente, conforme pase el tiempo, la comodidad va siendo mayor y la novedad va siendo menor, hasta que llega un punto en el que superamos esa incomodidad y ya nos sentimos a gusto en un nuevo entorno diferente a nuestra cultura. Entonces, todo lo que sucede antes de esta intersección, pues es lo que llamamos el choque cultural. O sea, es algo tan nuevo para nosotros que se aleja mucho de ser algo cómodo, ¿no? Entonces, idealmente, nos gustaría reducir el tiempo en el que sucede esta intersección. O sea, idealmente nos gustaría que la pendiente pues fuera más inclinada, ¿no? O sea, nos gustaría ver algo así. Pero bueno, ¿cómo se les... Aquí es donde quisiera abrir el micrófono del chat por primera vez. Yo quiero preguntarles cómo se les ocurre que podamos movernos de un punto así a un punto, a una intersección aquí a una intersección acá, donde el tiempo de comodidad es menor. Y aquí, antes de que me digan sus respuestas, también noten que estas líneas, estas rectas no son pues completamente lineales, ¿no? O sea, el proceso de adaptación a una cultura no es un proceso lineal, sino que tiene altas y bajas, etc. Entonces, bueno, queremos que el choque cultural sea menor y que nuestra adaptación sea más rápida. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo podemos, qué herramientas podríamos tener para hacer esto posible? Ok, tenemos una respuesta de Moni González. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, yo he detectado, yo soy responsable de la Oficina de Intercambios de Ibero Puebla y he detectado que algunos chicos que tienen movilidad a países de los cuales ellos ya tienen un interés previo y de hecho están un poco más inmersos en su música, en su cultura pop, en sus películas, en su moda, tienen un choque cultural menos, digamos, fuerte que chicos que no tienen este primer acercamiento desde casa. Entonces, tal vez el hecho de hablar un poco más el idioma y tener contacto con esta cultura mediática sí es un factor determinante para reducir este choque. Perfecto. Gracias. Sí, estoy de acuerdo contigo. No sé si haya otra cosa en el chat o alguien quiera decir otra opinión.
Sí, perdón, no levanté la mano con el dibujito, la levanté en la vida real, perdón. Quizás si el nivel de, como dice Moni, el nivel de motivación de la persona fuera más como levantada en la persona, estaría más motivada a sentirse cómoda y que estuviera acompañado quizás con alguien de esa cultura. Perfecto. Estoy totalmente de acuerdo con Mónica y con Alison. Entonces, esto se relaciona con el primer concepto que les quiero compartir. Entonces, es necesario, primero que nada, tener disposición, ¿no? A retar esa concepción de normalidad que, como les dije anteriormente, es lo que define una cultura, ¿no? Entonces, el cultural awareness dice que, bueno, es ver el mundo no conforme a lo que estamos acostumbrados, sino en lo que podría significar una nueva cultura. Y esto implica estar dispuesto a retar nuestras concepciones de normalidad, incluso de las cosas que no estamos de acuerdo, y eso es lo más complicado, ¿no? Entonces, necesariamente nos requiere ponernos en una situación un poco incómoda. La parte como de informarnos, de leer, de tener una noción ya más fija de la cultura es muy importante y va de la mano con el cultural awareness, pero también será otro concepto que viene más adelante. De hecho, viene ahora. Tenemos el cultural competence, que en español pues es como competencia cultural, pero esto no significa que una cultura compita con la otra, sino que significa que seamos competentes, ¿no? Con algo nuevo, con esta cultura nueva. Entonces, cultural competence implica conocer y aprender de una cultura nueva, ¿no? Entonces, antes de viajar, trabajar en un ambiente cultural es fundamental y cada vez más importante conocer, tener nociones de qué existe fuera de nuestro microcosmos. Entonces, cultural competence es tan sencillo como tener conocimientos adquiridos y habilidades para gestionar relaciones culturales. Y a lo largo de los años, las personas han tratado de esquematizar las diferentes culturas o cómo podemos tener un mapa mental de qué culturas son de una forma y qué culturas son de otra, y de esta forma poder abordarlas de una mejor manera. Una de tantos esquemas es ¿no? Se dividen una cultura en una cultura individualista o individual, o colectivista o colectiva. No sé si ustedes ya tengan algún conocimiento previo, han escuchado de esto antes, y si no, ¿a qué les suena que pueda ser una cultura individual versus una cultura colectiva? ¿Quién se anima a dar una opinión? Sí, adelante. César, gracias. Yo creo que una cultura individual sería más bien como la cultura que yo tengo familiarmente hablando, o sea, mi cultura como con mis papás o así. Y una cultura colectiva sería como la cultura que tenemos en la ciudad de León, ¿no? Por ejemplo, que son más conservadores, etcétera, con respecto a otras ciudades. O hablando en culturas, pues, de tanto del país, de países diferentes como de Estados Unidos o México y así, ¿no? Creo yo que sería más o menos así. Ok. Sí, ¿alguien tiene otra idea de qué puede hacer esto? Sobre todo pensando en países, no tanto como en familias o comunidades, sino un país que tiene una cultura individualista contra uno que tiene una colectivista. Nicole, ¿Gerardo? tenemos una respuesta también en el chat de Alison Clinton y nos dice que individualista podría ser de Estados Unidos y colectiva podría representarla a Japón. Ok, muy bien. Gerardo tiene la mano arriba. Adelante. Gracias. Yo lo pensaba en términos políticos, una tradición liberal y una tradición, digamos, marxista, ¿no? Básicamente. Ok, sí. Tamara. Pues yo viéndolo más en un aspecto de Estado, siento que una cultura individualista es la que promueve como la independencia, la autonomía de una persona, y pues la colectiva no. Ok. Todas las respuestas son muy buenas. Se los
voy a poner más aclaraciones en esta slide. Lo principal es que una cultura individualista es, o sea, el enfoque principal es el individuo, mientras que la colectivista, el enfoque principal es la comunidad. ¿No? O sea, una colectivista, el espacio y la privacidad no, a lo mejor no son tan importantes como una individualista, en donde la privacidad y la autonomía es completamente necesaria, ¿no? La comunicación tiende a ser mucho más directa en una cultura individualista, y en una colectivista pues nos tendemos a ir por las ramas, no somos tan directos, etcétera. Las relaciones familiares son muy importantes en una cultura colectivista, mientras que en la individualista pues se busca más la independencia y no tanto permanecer los lazos familiares a largo plazo. Y como mencionaba Gerardo y Tamara, pues también obviamente hay una implicación a nivel legal, institucional. Los derechos individuales son más privilegiados en una cultura individualista, precisamente por ese bagaje cultural que va moldeando esas instituciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, Alison decía, bueno, Japón y Estados Unidos. También podríamos pensar en una colectivista como la mexicana, ¿no? O sea, nosotros tendemos a permanecer muchos años con la familia, incluso la edad en la que nos independizamos tiende a ser mucho después a, por ejemplo, los países nórdicos o en Estados Unidos, como decía Alison, ¿no? Cuando nos comunicamos en México, a lo mejor pues tratamos de evadir esa situación como de herir a la otra persona y nos vamos ahí como por las ramas y no somos tan directos. En una cultura individualista, la comunicación es muy distinta, ¿no? Entonces todo esto va de la mano, todas estas características van de la mano entre una y otra, y entonces se crea este esquema como para poder abordar, poder dividir un poco el mundo en estas dos esferas, ¿no? Hay otra forma más contemporánea y a lo mejor un poco más burda de aproximarnos a esto, y esto viene de un sociólogo que se llama Julien Burel, y él dice, bueno, el mundo es tan simple como que hay cocos y hay duraznos, ¿no? Hay culturas que son muy suaves por fuera, en cuanto tú te inmersas a ella, todo es muy bueno, todo es muy fácil, las personas son muy buenas gentes, te aceptan como uno más, luego puedes sentirte como pez en el agua en una cultura como un durazno. Yo también me gusta pensarlo como las culturas latinoamericanas son un poco así. Por otro lado tenemos cocos, ¿no? Que la primera interacción, la primera impresión con alguien de esa cultura es como, pues el choque es más fuerte, no puedes penetrar esa cáscara tan fácil y requiere de más tiempo, más trabajo, más esfuerzo, y una vez que ya te adaptas o ya llevas esa relación con esa persona por más tiempo, entonces ya puedes tener acceso a la parte buena de la fruta, ¿no? A la carnita del coco. En cambio en el durazno, pues ya después de tiempo es que te vas dando cuenta de las partes duras, no tan amables de la fruta. Entonces, bueno, es otra forma distinta, un poco más simplista de verlo, pero también va un poco de la mano con esto de lo colectivista, de lo individualista. Pero por supuesto hay muchísimas otras cosas o muchísimos elementos y variables que hacen que una cultura sea distinta de la otra, muchísimas cosas que las definen, ¿no? Entonces, otra vez les pido que abran su micrófono, pongan en el chat algo tan sencillo como qué creen que defina una cultura o qué elementos componen una cultura. Tenemos una respuesta de Gerardo Covarrubias en el chat que dice que la identidad, Santiago Rodríguez, la lengua que se habla. Claro. ¿Alguna otra cosa? Bueno, yo voy a aprovechar y también voy a decir que la comida creo que es muy importante y la religión muchas veces también. Claro. Tenemos algunas otras ya después de mi intervención. Las tradiciones, nos dice Paulina García, Perla Rivera, sus creencias, Dajara Vargas, espero haberlo pronunciado bien, tradición histórica, Xochitl nos comenta la manera en que nos relacionamos, Javier Ariana, su misma gente, Juan de Santos, su modelo económico, Frida Robles, creencias, Olivia también comenta creencias, Diana Guzmán,
costumbres y tradiciones. Patricia Ortega, el arte, la lengua, las tradiciones y los valores. Muy bien. Frida también nos dice valores. Paulina García, su forma de relacionarse. Fer Martínez, la música. Sofi, la tecnología. Dahara Vargas, otra vez, religión. Majo, el contexto. Y hasta aquí por ahora. Uy, perfecto. No, hombre, un montón de cosas. Me ganaron, yo puse bien poquitas. Tienen toda la razón, o sea, estos son solo unas cuantas, poquitas palabras que podrían definir a una cultura, la religión, gastronomía, historia, costumbres, lenguajes, todo lo que ya dijeron y más. La lista podría ser indefinida. Esto nos dice, pues, las culturas son multifactoriales, ¿no? Y cubren demasiadas aristas. Entonces, bueno, si bien estos esquemas que les presenté antes nos ayudan a poder esquematizar o clasificar a las culturas, la realidad es que son cosas muy complejas y que requieren de evaluar muchas variables. Entonces, después de esto viene una dinámica. Entonces, van a venir como 4 oraciones y ustedes, yo quisiera que me digan con qué país identifican cada una de estas cosas. Y al final díganme cuál es la figura que se repite más en sus respuestas. Entonces tenemos, para empezar, tenemos aquí, bueno, ¿en qué lugar se comen salchichas y se bebe mucha cerveza? ¿Con qué país identificas al Islam? ¿Con qué país identificas el idioma español? ¿O con qué país identificas a los valores cristianos o católicos? Entonces, pónganme en el chat qué figura geométrica es la que más aparece en sus respuestas. Ok, nos dice Sofi Ortiz. Ok, creo que hubo una confusión aquí. Nos comenta Argentina. Me imagino que era la respuesta de alguna de las preguntas. Sofi Bautista nos dice que el círculo. Moni González, el círculo. Frida Robles, el círculo. Javier Ariana, el círculo. Perla Rivera, el círculo. María Espinosa, el círculo. Gerardo Covarrubia, círculo. Y tenemos muchas otras respuestas que todas coinciden con el círculo. Con el círculo, exacto. Y eso está completamente bien, pero yo quiero aprovechar como esta oportunidad y esta dinámica. Uy, Regina Sánchez está rayando en la... Ok, no sé qué pasó aquí. Pero bueno, lo que yo quisiera compartir en esta slide en específico es que, bueno, o sea, si bien, por ejemplo, las salchichas y la cerveza es algo muy típico de la cultura alemana, por ejemplo, también, por ejemplo, en República Checa tienen el mayor consumo per cápita de cerveza y en Argentina se come mucha carne, muchos embutidos y existen estas salchichas argentinas que son muy buenas, que ya lo mencionaban en el chat, ¿no? El Islam, si bien obviamente Irak, al ser un país de Medio Oriente, pues lo identificamos inmediatamente con el Islam, pero por ejemplo en China hay zonas en el norte donde la religión predominante es el Islam, o en Alemania a raíz de los flujos migratorios cada vez se ha ido enriqueciendo más y más de esta religión, el español, obviamente en cualquier país latinoamericano se va a hablar español y va a ser algo con lo que los identifiquemos, pero por ejemplo en un país un poco menos cercano a nosotros, por ejemplo Guinea Ecuatorial, también su idioma principal es el español y es el único país en África que tiene su primer idioma como el español. En Estados Unidos la comunidad latina es tan grande que incluso son más personas hablando en español que en otros países, incluso en América Latina, ¿no? Por el tamaño de la población que vive allá. Y los valores cristianos o católicos, claro que en México eso nos identifica y define nuestra cultura, pero por ejemplo en Etiopía también el cristianismo es la religión principal, en el Líbano también al menos el 40% de la población profesa esta religión. Entonces a lo que voy con esto es que si bien hay cosas con las que, o hay elementos con los que inmediatamente los conectamos con ciertas culturas o con ciertos países, eso a veces nos nubla la vista de pensar que también pueden ser características compartidas de otras culturas o que nosotros
no sé, discriminemos de alguna forma o neguemos que eso pueda existir en otras partes, ¿no? Entonces, con esto los quiero llevar a los siguientes puntos, que son las trampas a las que caemos a la hora de interactuar con otras culturas. Entonces, aquí yo les propongo 3. Tenemos la trampa de la simplificación. Entonces, esto dice que, bueno, hay elementos inherentes a determinadas culturas, sin embargo, esto no significa que las definan en su totalidad. Esto pasa mucho con los países del Medio Oriente y el Islam, ¿no? Creemos que es el elemento definitorio más grande y en realidad muchas personas a veces no conocemos qué otro tipo de cosas hay o definen las culturas del Medio Oriente porque lo reducimos todo a su religión, por ejemplo. La trampa de la exclusividad, ¿no? Elementos forman parte de una cultura, también pueden formar parte de otra, y en un mundo globalizado, pues invita a la mezcla y a la coexistencia de este tipo de cosas. Eso sucede mucho, por ejemplo, con el español. O sea, a veces no nos damos cuenta que afuera de América Latina el español puede ser muy hablado en otras partes del mundo y en realidad es de las lenguas más habladas en el mundo, ¿no? Por ejemplo. La trampa del prejuicio. El consumo masivo de información nos enriquece, pero también nos puede llevar a asumir elementos que definen una determinada cultura, ¿no? Por ejemplo, pensemos en Trump y los migrantes latinoamericanos, ¿no? Que eran flojos, que eran malos hombres, que eran... Entonces, gente que consume esta información de otras partes del mundo pueden caer en estos prejuicios, ¿no? Cuando piensan en un mexicano tienen estas malas ideas o malas nociones debido al prejuicio que se puede generar a la hora de acceder a la información, ¿no? O al tipo de información al que estamos expuestos. Entonces, bueno, sí, conocer sobre las culturas y tener una formación sobre la cultura, leer sobre ellas, enriquecernos sobre qué elementos la componen, es muy importante, pero aquí viene el último concepto que yo les quiero compartir, que es el de humildad cultural o cultural humility. Entonces, les pido una vez más que hagan un intento de adivinar qué puede significar humildad cultural, sobre todo después del contexto que les acabo de poner atrás de las trampas. ¿Qué podría ser? Por el chat o por el micrófono, como se sientan más cómodos. Ok, tenemos una respuesta de Xochitl en el chat. Nos comenta que apertura. Okay. Juan de Santos, respeto. Alicia Torales, no asumir cosas sobre una cultura, reconocer nuestra carencia de conocimiento. Gerardo Covarrubias, conocimiento de que nuestra cultura no es la mejor. Moni González, que así como somos seres multidimensionales, también la cultura lo es. Oscar Parra, mentalidad abierta. Alison Clinton, escuchar al otro, entender al otro. Creo que podría ser un poco de empatía en este caso. Diana Laura Guzmán nos comenta entendimiento y respeto hacia las culturas. Excelente, no, buenísimas respuestas y sí, o sea, esta parte de tener apertura y todo esto es más parte del primer concepto que vimos, ¿no? De cultural awareness, pero dijeron algo muy importante, ¿no? Así como nosotros somos individualmente seres muy complejos, las culturas también las son, y alguien más decía, no podemos pensar que conocemos todo sobre una cultura, o sea, hay cosas que jamás lograremos entender al 100%. Entonces, en eso precisamente consiste el cultural humility, ¿no? Entonces, aceptar, incluso aunque nosotros hayamos hecho muy bien nuestra parte de cultural competence y tengamos un PhD, un doctorado en tal o cual cultura, o así hayamos leído todos los libros que existen sobre esa cultura, jamás, o sea, tenemos que entender que nuestro conocimiento nunca va a ser absoluto, sobre todo por eso que veíamos al principio, ¿no? La cultura es algo que va fluctuando en el tiempo y está en constante construcción y lo vamos cultivando poco a poco, como lo dice la etimología de la palabra, ¿no? Hay que ser críticos con lo que creemos saber de una cultura, hay que evitar generalizaciones y esta parte que alguien mencionó en el chat súper importante, tenemos que tener un enfoque individual, ¿no? Muchas veces creemos que, por ejemplo, alguien al ser japonés ya sabemos, o alguien, por ejemplo, alguien por ser inglés, ay, seguro es puntual, seguro le gusta el té, seguro esto, seguro el otro, entonces su cultura lo define.
Pero no es así, o sea, los seres humanos somos individualmente seres muy complejos y sí, la cultura es algo que nos define de alguna forma, pero así hay muchas otras variables que lo son. Por ejemplo, nuestra formación, nuestra identidad de género, la religión que profesamos, el ambiente socioeconómico en el que nos desarrollamos, nuestra propia identidad personal, nuestra educación, nuestras aspiraciones, nuestras frustraciones, todo eso forma parte de una persona y la cultura es tan solo una sola parte de ella. Entonces, a la hora de querer nosotros interactuar con alguien y asumir, en vez de asumir cosas que nosotros creemos que sabemos de su cultura, porque somos muy competentes en esa cultura que decimos conocer, hay que dar un paso atrás y tener esta humildad cultural y decir, bueno, no voy a asumir cosas de ti solo porque creo conocer tu cultura, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasar ahora a una dinámica, otra dinámica más, en donde voy a poner a prueba sus conocimientos hasta ahora, pero bueno, espero que se diviertan y obviamente si tienen dudas, háganmelas saber. Entonces les pongo aquí, por ejemplo, ciertas situaciones que podrían ser laborales y quisiera que ustedes identifiquen qué es, en este caso, lo que carece en cada una de estas situaciones, ¿no? Entonces el primero dice, buscas por correo a una persona en tu empresa que radica en la India, al leer su nombre deduces que se trata de un hombre, pero después descubres que es una mujer. Entonces ya tú la trataste de una forma cuando en realidad no era la forma correcta. ¿Qué creen que falta o que falló en este escenario hipotético? Lo pueden poner en el chat si quieren. Tenemos un comentario de Alison de la slide pasada que tenías, que nos comentaba que debíamos evitar estereotipos. Y Mónica González, en este caso, comenta que Cultural Competence, el número 3. Ok. ¿Alguien tiene una opinión diferente? Xochitl nos comenta que ella cree que es Cultural Awareness. Regina Sánchez comenta también Cultural Awareness. César comenta también el número 1, Cultural Awareness. Javier igualmente. Ok. Alicia Torales comenta Cultural Humility, el número 2. Ok. Bueno, en este primer caso yo les propongo Cultural Competence. Cultural Awareness tiene mucho que ver con lo que decíamos al principio, tener la apertura, la disposición de conocer algo, ¿no? Pero ya el hacer el research y decir, bueno, a lo mejor este nombre de quién podrá ser. O sea, sí me suena a lo mejor a un nombre que en español es de una mujer, pero pues la verdad es que sé que no conozco los nombres que existen en India y voy a hacer el research y me voy a informar primero antes de abordar a esta persona de una forma inadecuada. Entonces aquí yo lo pensé como una forma de tenemos que adquirir la información primero antes de dar un paso tan grande como definir a alguien de la persona incorrecta, por ejemplo. Pero muy bien. Vamos al siguiente caso a ver qué piensan. Un colega del trabajo tiene rasgos asiáticos y asumes que habla chino y practica el budismo. ¿Qué es lo que fallaría en esta situación? Moni González, Alicia Torales y Frida Robles, Sofi, Paulina García, Regina Sánchez, Celia Malacara y Ana Laura, todos comentaron que el número 2, Cultural Humility. Exacto. Exactamente. Entonces, es lo que justo acabamos de platicar en la lámina pasada, ¿no? Entonces, vemos que tú tienes ciertas características que me hacen pensar que perteneces a una cultura. Y entonces yo inmediatamente asumo que tú tienes la habilidad de hablar chino, a lo mejor incluso tu familia la familia no viene de China, viene de Japón, pero ya asumes que seguro es chino y seguro practica el budismo porque es lo que yo sé que más se practica en Asia. Entonces, otra vez, no necesariamente lo que creamos que define a una persona por su cultura realmente lo es. Esa persona puede llevar años viviendo en México, puede tener otras aspiraciones, a lo mejor le interesan más otros idiomas, no necesariamente tiene que cumplir con lo que dictaría su cultura según nuestra percepción. Entonces van otras dos más.
Entonces, bueno, tienes que organizar una reunión con el embajador de otro país y su equipo. A pesar de que la empresa que trabajabas anteriormente podías entablar una conversación directamente con el jefe o con los rangos más altos, sabes que en esta circunstancia, por protocolo, debes organizar la reunión vía el asistente y no directamente con el embajador. O sea, no le vas a mandar un WhatsApp al embajador para hacer la reunión. Entonces, ¿qué creen que se relaciona con este aspecto? Y a lo mejor Ok. puede haber más de una. Tenemos respuesta de Moni, que nos dice que puede ser el 1 y el 3, Cultural Awareness y Cultural Competence. Sophie dice número 1, Cultural Awareness. Celia, número 3, Cultural Competence. Gerardo comenta los dos, Cultural Awareness y Cultural Competence. Regina, el número 1, Awareness. Excelente. No, creo que tienen muy clara la idea. Creo que, bueno, aquí yo había sugerido Cultural Awareness, pero la verdad es que es cierto que a la hora de saber que en un ambiente se acepta algo y en otro no, requiere de haberse informado antes, entonces hay que ser competentes en eso, ¿no? Cultural Awareness es estar dispuesto a hacerlo, es decir, a lo mejor esta persona dice, no, pues ¿por qué? O sea, ni que el embajador fuera qué, o que lo voy a mandar un WhatsApp. Hay que ser, Cultural Awareness se trata de la apertura, ¿no? De retar nuestra noción de normalidad. Entonces, si en mi ambiente anterior era normal tener una relación más ligera, más abierta con los rangos más altos de la organización, pues bueno, acepto que en este ambiente en particular, en esta cultura laboral distinta, esto cambia y me tengo que adaptar a ello y lo hago. Entonces, eso es la importancia del cultural awareness, esa disposición de retar nuestra normalidad. Entonces, bueno, vámonos al último punto. Y dicen, te presentan a un compañero de trabajo proveniente de Rusia, pero debido a que no estás de acuerdo con los acontecimientos actuales entre Rusia y Ucrania, decides que es una mala persona y que no entablarás una relación con él. ¿Qué trampa sería esta de las tres que platicamos? Ok. Sofía Ortiz comenta que trampa del prejuicio. Frida comenta también el número 2, trampa del prejuicio. Exacto. Gerardo Covarrubias comenta simplificación y prejuicio. Gaby comenta trampa del prejuicio. Exacto. Sí. Yo en esta ocasión sugiero la trampa del prejuicio. También se puede relacionar con la trampa de la simplificación, ¿no? De reducir toda, a lo mejor una cultura tan compleja como la rusa a un evento actual, ¿no? Pero aquí lo más grave sería la trampa del prejuicio, porque estás decidiendo no tener una relación o no tener una conversación con alguien porque crees que eso define a la persona, ¿no? O sea, estás siendo prejuicioso y crees que todos son malvados o que todos van a tener actitudes con las que tú no estás de acuerdo. Entonces, bueno, esta fue la dinámica final. Voy a pasar a las conclusiones y después podemos abrir al Q&A por si tienen más dudas. Entonces, bueno, en conclusión, en general, para unir todo lo que platicamos. Primer paso, incomodarnos, cultural awareness, estar dispuestos a retar nuestra noción de normalidad. Después, vamos a identificar, si es posible, a qué tipo de cultura vamos a tener exposición. Entonces, aquí entra la parte del cultural competence. Vamos a identificar qué cultura es y con base en ello, vamos a aprender sobre ella para tener herramientas para poder relacionarnos con esa nueva cultura. Una vez que ya tenemos todo ese bagaje de información, lo vamos a poner en segundo término y vamos a tener humildad cultural. Vamos a decir, conozco de tu cultura, te puedo entender mejor, pero sé que eso no te define. Sé que eres un ser complejo, que aparte de tu cultura hay otras miles de variables que te definen. Si es posible, también es bueno compartir de la propia cultura y también, como lo mencionaba al principio, hay que saber leer microambientes, ¿no? O sea, no porque conozcamos la cultura mexicana, vamos a conocer cuál es la cultura laboral mexicana, cuál es la cultura de una empresa u otra.
los microcosmos también son importantes y también requieren de todos los pasos anteriores. Entonces, pero les dejo al final mi correo electrónico. Por favor, siéntanse libres de buscarme si tienen alguna duda de esto o de otra cosa o de temas profesionales o cualquier cuestión. Mi correo está abierto. Y ahora, si tienen alguna duda en particular, estaré muy feliz de comentarla con ustedes. Gracias, Muchas Nicole. gracias. Muchísimas gracias, Nicole, por esta charla tan dinámica y enriquecedora. Y como comentas, ¿no? La cultura no es estática. Y aquí la importancia es no nada más saber de otras culturas, sino también adaptarnos, ¿no? A donde vayamos y aunque no salgamos y no importa lo que estés estudiando, el conocer y saber otras culturas te abre muchísimo el panorama y además te ayuda. Entonces, a continuación, tendremos un espacio para responder algunas de las preguntas, para lo que les invito, por favor, a anotarlas en el chat o levantar las manos virtual para que Lore les otorgue la palabra. Te cedo la palabra, Lore, adelante. Gracias, Julie. Nada más también voy a aprovechar, Julie, gracias, para recordarles que hay una encuesta que nos gustaría que contesten. Dejamos el link en el chat para que puedan también retroalimentarnos respecto a estas conferencias. Igual si no tienen dudas, si quieren compartir alguna experiencia que se relacione con algo, ¿no?, de lo que vimos hoy, también, también es válido. Adelante, Alison, por favor. Sí, muchas gracias por la charla, Nicole. Es un tema que a mí me gusta mucho, me apasiona mucho. Y lo vivo todos los días porque soy de otra cultura y vivo en México. Y todavía esta cosa de la normalidad, o ¿te acuerdas la gráfica que enseñaste al principio? Todavía con la mía sí hay cosas que me salen todos los días, que me sorprenden. Pero, y esto siempre va a ser así. Yo quisiera preguntar, porque tu gráfica dice T+1, T+2, T+3. ¿Este número representa un tiempo indeterminado según la persona o qué? Sí, no está basado en nada en específico, es simplemente para indicar el transcurso del tiempo, ¿no? Ese uno puede ser un año, puede ser una hora, puede ser un día, un mes, un semestre, y como tú dices, es como un proceso muy personal que puede variar de persona a persona, pero sí es como un indicativo del transcurso del tiempo, ¿no? Y cómo va variando nuestra comodidad y la novedad según cómo pasa el tiempo en un escenario ideal. Pero como dices, puede haber un punto en el que, bueno, no necesariamente esa recta de comodidad vaya a ser más alta que la novedad, o sea, eso es muy cierto, pero es otra forma de simplificar lo que pasa, ¿no? De una forma visual. Pero sí, muchas gracias por tu comentario. Tenemos otra Sí. pregunta en el chat que me parece también muy interesante, de Alicia Torales, y nos comenta: si ya se suscitó un choque cultural en el ambiente laboral, ¿qué recomendación darías para poder solucionar el conflicto con la otra persona? Claro. Esa es una muy buena pregunta y creo que el reconocer que se suscitó un choque cultural y que tú eres el responsable de ello, pues también requiere de cierta, pues sí, de cierta humildad y tratar de resarcir el daño de la forma más productiva posible. Hay veces que el choque cultural puede no tener solución, y aquí me estoy acordando de un evento que tuve en el ambiente laboral. La vez que estuve en Doha, en Qatar, tuvimos la oportunidad de conocer al emir de Qatar. Entonces, la gente que iba a esa convención, la mayoría eran parlamentarios de otros países, ¿no? Y muchos de ellos llevaban, los que eran hombres llevaban a sus esposas y la tenían, y las mujeres llevaban pocas en realidad, pero llevaban alguna pareja. Y resultó que a la hora de admitir a las personas a la reunión, los parlamentarios hombres que llevaban a su esposa eran bienvenidos y podían pasar, pero había una parlamentaria que llevaba a su esposo y no lo dejaron pasar.
ella tenía acceso por ser parlamentaria, pero el esposo no. Y entonces, a pesar de ser una reunión de altísimo nivel y algo súper importante y una oportunidad increíble de poder estar en ese ambiente, ella dijo, yo no voy a entrar porque para mí esto no es aceptable, ¿no? Retar esta concepción de normalidad para mí no es aceptable en este caso. Y por el otro lado, a pesar de que la parlamentaria mostró estar no conforme con la situación, ellos tampoco modificaron su actitud. Entonces hubo absolutamente un choque cultural y a lo mejor no solo cultural, sino de ideologías y de muchas otras cosas, ¿no? Pero de entrada, esta era una parlamentaria africana y el oficial era un catarí. Entonces puede que el choque cultural no tenga solución, ¿no? Porque, y otra vez, y aquí, pues, es difícil decir quién tiene la razón y quién no la tiene, pero todo radica en esto, en esta raíz tan importante que es lo que es normal para uno no es normal para el otro. Y la normalidad es lo que da sustento a nuestro día a día y a nuestras relaciones y a nuestras actitudes. Entonces es algo muy complicado, pero si son descontentos o malentendidos más chiquitos o que tienen solución, pues obviamente yo siempre opino que la mejor solución, la mejor herramienta que tenemos nosotros como personas es el diálogo, ¿no? Entonces esa sería mi respuesta. Veo que hay otra mano levantada. Gerardo. Sí, muchas gracias. Gracias por la charla. Muy dinámica, Nicole. Felicidades. Gracias. Creo que me quedé pensando en la pregunta de Alicia y a mí me toca impartir un par de materias que tienen que ver con interculturalidad y diversidad cultural, pero yo trato de abordarlas debido, como no sé si a las inercias que tenemos desde el enfoque de derechos y partiendo de la idea de dignidad humana. Entonces, sí, por supuesto, toda esta sensibilización y toda esta pues, capacitación, si lo puedes denominar así, pero con el énfasis en que estamos regidos bajo una constitución política que reconoce en el artículo 2 el carácter de la composición pluricultural y a partir de la obligación que tenemos todas y todos de tratarnos con respeto en los contextos en los que convivamos, ¿no? Entonces, la pregunta en ese sentido es, ¿cómo lo ves en términos internacionales? Por supuesto, cuando hay a lo que Huntington llamó este choque de culturas, ¿no? Es decir, por ejemplo, el Islam, en el tema, o sea, del velo, de ciertas prácticas y pues los valores occidentales. Claro. Yo diría que incluso dentro del mundo occidental también existen estas diferencias entre, por ejemplo, lo individualista y lo colectivista, ¿no? ¿Cuál es la unidad principal? O sea, si pensamos, por ejemplo, en México, muchas veces cuando una acción de una persona ajena nos afecta, es más complicado, requiere de un esfuerzo más colectivo de demandar que esa acción se frene. Por ejemplo, en Estados Unidos, con que una acción afecte a una sola persona, es más sencillo llevarlo a un juicio o incluso revocar la acción de una empresa o desmantelar una empresa completa simplemente porque afectas a una sola persona, ¿no? Entonces, creo que independientemente de la división regional entre Occidente y Oriente, podemos encontrar esas diferencias dentro de la misma esfera. Y no soy una experta en leyes, ni mucho menos, pero creo que para llegar a hablar de las leyes, las constituciones, el marco legal, etcétera, también es resultado de una historia de desarrollo cultural que la sustenta, ¿no? Incluso, y después ya cuando existen estas leyes, también van moldeando a la cultura en sí, va siendo como un círculo, ¿no? Esa es mi visión del tema, pero espero que haya contestado un poco tu inquietud y qué padre que des esa clase, está muy interesante. Julieta. Sí, Nicole. Para ti, en las ciudades donde has vivido, ¿cuál ha sido el mayor choque cultural que has tenido? Uy, pues creo que... muchos? y bueno, y tampoco he vivido en muchas ciudades distintas, pero obviamente por lo ajeno y lo distinto a mi propia cultura, pues fue la vez que estuve en Medio Oriente, ¿no? Es completamente distinto, y más siendo una mujer,
es muy complicado. Me acuerdo que cuando yo estaba empacando mis cosas para ir a esta convención, pues no había realmente nada en mi closet que me hiciera sentirme 100% segura de que iba a ser aceptable, por ejemplo, allá, ¿no? Tuve que ser súper meticulosa en qué tipo, mi ropa formal en México no necesariamente es la ropa formal aceptable en ese país, ¿no? Y yo iba en toda esta disposición y en toda esta onda del cultural awareness y aceptar, ¿no? Y ser sumamente respetuosa de la normalidad de allá, a pesar de que yo no estuviera de acuerdo necesariamente en que mostrar los hombros es algo malo, por ejemplo, ¿no? Entonces fue un choque cultural desde antes de llegar, o sea, fue complicado desde esta situación, e incluso también llegando allá, temas tan simples como la gastronomía, ¿no? Es algo muy diferente y es algo también muy importante de tener apertura hacia eso, porque algo que también me pasó es que yo estaba al principio un poco negada a probar las cosas de allá, igual también un poco temiendo de que me fuera a caer mal y yo tenía que estar 100% concentrada en lo que hacía, pero una vez que yo empecé a tener disposición de probar esas cosas nuevas, también yo sentí inmediatamente que la gente tenía más disposición de entablar una conversación conmigo o de integrarme entonces eso fue muy interesante de ver, ¿no? O sea, como que el aspecto gastronómico fue muy importante en ese ámbito y pude tener un acercamiento más cercano con los locales simplemente por tener la disposición a probar algo propio de su cultura y alejarme un poco de mi onda muy occidental de comer waffles por la mañana, ¿no? Entonces, sí fue un choque cultural. Para mí no fue tan dramático, porque igual yo venía con esa disposición de estar abierto a lo nuevo. Entonces, creo que eso es fundamental. Y obviamente también hice mi research antes para también ser un poco más competente en lo que me tocó enfrentar. Pero bueno, esa es mi respuesta. Gracias. Muy bien. Mónica. Muchas gracias. Bueno, yo entiendo que el concepto de choque cultural por sí mismo suena violento y por tanto podemos considerar que es una experiencia negativa. Pero justamente viendo tu gráfica, que de hecho me llamó mucho la atención y me gustó mucho el concepto de novedad, ¿se puede utilizar el concepto de choque cultural como algo positivo o hay algún concepto que pueda definir este contacto, digamos, pues bueno para ese tipo de experiencias? Sí, tienes toda la razón. Y ahí yo creo que mi respuesta a lo mejor no va a ser muy convincente, pero depende, ¿no? Igual de lo que hablábamos con Alison y el espacio de tiempo, ¿no? O la pendiente puede ser más inclinada para algunos o menos inclinada para otros, pero mi percepción es que el choque siempre va a estar, y a menos de que sea una cultura muy similar a la tuya y esa brecha sea muy corta, pero no necesariamente tiene que ser algo malo, como tú dices, ¿no? Va a ser algo retador, o sea, algo que va a desafiar lo que tú crees que es normal o con lo que tú estás cómodo, pero no necesariamente es algo malo y ahí va a depender, híjole, por ejemplo, el ejemplo que les daba de la parlamentaria, o sea, hay cosas que están tan enraizadas con nosotros o que tenemos tanto convencimiento sobre ellas que por nada vamos a dejar que, o sea, que se omitan ¿no? O sea, no vamos a dejar ciertas cosas de lado. Para algunas personas hay cosas inadmisibles y probablemente esa brecha nunca se cierre. Es más, tal vez nunca haya una intersección y vayan paralelas o vayan de otras formas, ¿no? Pero si no tenemos, o sea, si una cultura no nos reta tanto en nuestros core values, ¿no? No necesariamente tiene que ser algo negativo, pero va a ser un proceso. Y yo creo que en muchos casos sí podría decir que es algo incómodo, sí implica cierta incomodidad, ¿no? Muy bien. Creo que es Pues, todo, ¿cierto?
Sí, por ahora no Ok. tenemos preguntas ni en el chat ni en YouTube. Entonces, Muy bien. Perfecto. Entonces, agradecemos a todos y a todas su participación en esta tercera conferencia, en especial a ti, Nicole, muchísimas gracias, a quien hago entrega de una constancia como agradecimiento a nombre de las y los directores de internacionalización del SUG. Muchas Ay, gracias qué y muchas emoción. felicidades, Nicole. Muchas Sí. gracias. Mañana se te hará llegar por correo. También les invitamos a todas y a todos a participar en la siguiente conferencia, Prácticas y oportunidades de internacionalización por identificar y explorar, que impartirá la doctora Claudia Velázquez de la Universidad Católica de Stadt, Ingolstadt. Pueden encontrar más información en el sitio web del evento que está siendo compartido en el chat. Julie, perdón que te interrumpa. Creo que No, tenemos una duda más de Alison Clinton o perfecto. una aportación más, no sé qué sea. Antes de terminar. Sí. Sí. No, creo que no. No, yo, ¿sabes qué? Estaba aplaudiendo mis manos. Ay, perdón. Era aplauso. No, Sí. no se preocupe. Entonces, por último, antes de finalizar esta sesión, agradecemos su apoyo completando una breve cuestionario. Permítanme. Completando un breve cuestionario de evaluación de este evento. Para poder conocer su opinión, encontrarán el enlace también en el chat. Muchísimas gracias a todos y a todas por su tiempo, sobre todo a ti, Nicole. Siempre es muy agradable estas pláticas contigo y muy enriquecedoras. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias a ustedes. Feliz de estar aquí otra vez. Muchas gracias. Bonita tarde a todas y a todos. Gracias, Nos vemos. igualmente. Gracias, Nicole. Chao.